Responsable de Relaciones Institucionales. Institucionales de Colsecor, el señor Alberto Alberto Calvo. Calvo. Le damos los muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ¿Cómo ustedes? le va, Muy Alberto? Buen bien, día. muy bien. Muchas Muy bien. gracias por regalarnos estos momentos. No, Eh, por favor. bueno, y para charlar de los trabajos que vienen haciendo con la Fundación Colsecor, con diferentes cooperativas, con esta gran familia que siempre piensa en cómo viven sus asociados, en cómo se viven en los pueblos. Y hoy Sí. especialmente para charlar sobre un trabajo que estuvieron realizando, que es la medición de la calidad de vida en pueblos y ciudades. Poquito interesante hablar de cómo está la gente en esos lugares, cuáles son las Llamaba mucho la percepciones. atención el artículo. Sí, sí, una medición de calidad de vida como proyecto que lo comenzamos en el primer año de la pandemia, en el 2020, justo en la mitad de ese año, podemos decir, excepcional de descubrimientos de todas las dificultades que implicó COVID y las dificultades en cuanto a todo lo que fue el proceso de circulación, de desmoronamiento, podemos decir, de tantas actividades productivas y también de reconversión de las acciones cotidianas propias de la ciudadanía en un proceso de adaptación. Y a partir de ahí decidimos estabilizar este proyecto, construir una línea de tiempo histórico para año a año poder tener un registro de cómo se encuentran las percepciones de la ciudadanía respecto a distintos tópicos que construyen la calidad de vida. Este año lo hicimos en este trabajo de campo. El 30 de junio comenzó, finalizó el 8 de julio, fueron 72 preguntas, 1.486 encuestados. Eh, Esto se estratificó respecto a distintos tamaños de localidades, pueblos de menos de 10.000 habitantes, de 10.000 a 35, de 35.000 a 100.000, y las grandes ciudades más de 100.000 habitantes, con una participación federal destacada y descubriendo de alguna manera hallazgos que nos parecen que cobran relevancia para entender el momento social, económico, de conducta ciudadana en cuanto a participaciones en las instituciones, perspectivas respecto a causas como la causa medioambiental, que tanta atención genera sobre todo en las juventudes. Así que un trabajo realmente interesante para que nos ayuda a comprender la realidad situada en los distintos tamaños de localidades en nuestra Argentina, que como siempre decimos, es una Argentina federal en los papeles. No muchas veces se conoce las realidades de nuestra Argentina tierra adentro, mucho menos de las pequeñas y medianas localidades, y allí es donde habita, sucede la obra cooperativa, las experiencias como la cooperativa de Río Primero y todo lo que se genera en términos de calidad de vida a partir de las prestaciones de los servicios públicos esenciales y todos los proyectos de la economía social y solidaria que transcurren de manera estable y durante décadas en la Argentina. Claro. Señor Calvo, usted mencionaba obviamente esta medición de calidad de vida a partir de la pandemia y a partir de ese momento, bueno, según otros estudios, es como que la gente ha cambiado el objetivo de vida o su mirada a partir de esa situación. ¿Hay alguna medición anterior como para poder comparar efectivamente en nuestra zona? De parte nuestra, no, nosotros lo comenzamos justamente en ese primer año de la pandemia y a partir de ahí lo hacemos de manera sostenida todos los años. Por eso nos pareció que era un proyecto interesante que pueda establecerse también en dinámicas territoriales diversas, ¿no? Porque muchas veces hay estudios de zonas metropolitanas, del territorio AMBA, de conurbanos, de grandes densidades poblacionales. Así que el objetivo también es ponerlo en estas distintas dimensiones territoriales. Y claramente hubo modificaciones
Y hay modificaciones año a año y también, por supuesto, que hay determinadas conductas relativamente, podemos decir, estables en cuanto a las percepciones Mm. de la ciudadanía. Indagamos, por ejemplo, sobre los valores más representativos en cuanto a lo que se entiende como conducta de la ciudadanía en la Argentina. Este año logró una primera posición la elección de la solidaridad Mm. como un rasgo identitario de valor de la ciudadanía por sobre el de la libertad y el orden. También hay que destacar que orden y libertad tuvieron sus elecciones, Ajá. no en el volumen, en el impacto participativo de solidaridad, pero esto habla mucho también de las inquietudes y cómo se piensa a partir de los valores determinadas cuestiones propias de la vida cotidiana. Claro. Digo, cómo evaluamos el Estado, cómo evaluamos la economía, cómo evaluamos servicios claves para el desarrollo humano integral, como la educación, la salud, y fueron apareciendo grandes hallazgos, algunos ya de confirmación. Un ejemplo es que en las grandes urbanizaciones 5 de cada 10 se mudaría a un pueblo. Esto habla Mm. de un cambio en la conducta histórica de la migración de mucha ciudadanía de los pueblos pequeños y medianos hacia las grandes ciudades. Bueno, esto comienza a consolidarse, donde prácticamente estamos hablando que de la mitad de los que formaron parte de este estudio manifestaron la potencialidad, la evaluación, la probable salida de una gran ciudad a un pueblo, y esto habla de un Alberto, hábitat mucho más armonioso, de mejor convivencia, ¿no? Claro. eso también puede ser un poco, o sea, acá en el pueblo pasaba después de la pandemia que todos querían alquilar casas y no departamentos Mm. para no estar encerrados, digamos. Eso también puede marcar un poco más esa tendencia de que muchos de las grandes urbes quieren venirse a los pueblos. Sí, sí, sin lugar a dudas, las proximidades también para entender la dinámica social, un elemento que me parece fundamental. Respecto a la percepción educativa y la percepción de salud, hay que decirlo en primer término, que no tiene una satisfacción, podemos decir, bien lograda, ¿no? Allí vemos, por ejemplo, en salud y educación, que para tomar el caso de educación en primera instancia, desde el 2020 baja la consideración positiva respecto a los servicios de educación en la Argentina. 73% la evaluaba positivamente en el 2020, 2021 64%, 2022 59%, y ya estamos en el umbral del 41% respecto a la valoración positiva de la educación. Claro. Ahora, cuando hacemos poco territorialmente, vemos que la valoración de la educación en los pueblos de menos de 10.000 habitantes es del 57%. Comenzamos a crecer en la dimensión de las poblaciones y ya la valoración, la satisfacción comienza a estar distinto. Para dar un ejemplo, en las ciudades de más de 100.000 habitantes, la satisfacción alcanza el 45%, mucho menos que la valoración de la educación que se hace o la satisfacción que hay respecto a este tema en los pueblos de menos de 10.000 habitantes. Si consideramos la geografía de las infraestructuras educativas en los pueblos de menos de 10.000 habitantes, nos encontramos que en general suele haber entidades educativas públicas y podemos decir semipúblicas, parroquiales, todo lo que ustedes conocen, ¿no? Quiere decir que allí hay una valoración de la educación pública, porque son las infraestructuras existentes, puede haber disconformidades, pero de alguna manera entra en contraste con aquello que se puede encontrar en la ciudad de más de 100.000 habitantes, donde
no solamente hay educación pública, semipública, entidades parroquiales educativas, sino también educación privada. Allí donde más oferta educativa y diversificación hay, la satisfacción es mucho menor que en la de un pueblo de menos de 10.000 habitantes. Claro. Señor Calvo, mencionaba usted esto de la idea creciente post pandemia de buscar lugares más chiquitos, quizás más seguros también por la percepción de seguridad o inseguridad. Y también otra de las cuestiones que analizaban o que consultaban era el irse, cambiar de lugar de residencia, pero fuera del país. ¿Esto ha ido Sí. cambiando también en el transcurso de los años después de la pandemia? ¿Han ido cambiando los porcentajes relacionado obviamente a otras variables o no? Sí, se han ido modificando, no podemos decir de manera destacada, ¿no? Ya el año pasado tuvimos un registro que en el segmento etario de las juventudes, prácticamente 8 de cada 10 jóvenes te evaluaban la condición de migración al exterior. Eh, el porcentaje de elección de esa potencialidad migratoria de los Ujú. jóvenes continúa siendo destacada, pero ya lo encontramos prácticamente en la mitad de la población. Quiere decir, en distintos grupos etarios, y además también, por ejemplo, en adultos mayores, donde más del 50% manifiesta una voluntad de evaluar la condición de posibilidad de irse del país, ¿no? Son mayoritariamente los jóvenes, y esto tiene que ver con elementos de insatisfacción, que tienen que ver con el estrés, con la preocupación. Si ingresamos a evaluar, por ejemplo, la ciudadanía estresada, la Mm. ciudadanía preocupada, son porcentajes muy altos. 46% dice sentirse estresado, 52% dice sentirse preocupado. El estrés lo sienten mucho más las jóvenes mujeres que viven en las grandes ciudades. Las mujeres descansan mucho menos que los hombres, es decir, que hay más preocupación, y los jóvenes aparecen como muchísimo más estresados, por ejemplo, que los adultos mayores. Esto mucho más sucede en las grandes ciudades que en los pueblos pequeños, y si ingresamos en valoraciones de vínculos sociales en los pueblos pequeños, encontramos elementos que pueden explicar estos niveles de satisfacción en las pequeñas y medianas localidades. 68% disfruta de las amistades, claramente porque hay una construcción de un tiempo para los vínculos de amistades. 76% pasa tiempo con su familia. Esto tiene que ver también con las proximidades laborales, de compromiso, y también el tiempo de compartido a nivel familiar. Eh, la preocupación disminuye a medida que aumenta el nivel de estudio de la población. Esto también es un dato muy, muy interesante. Y el 57%, y aquí ingresamos en el aspecto económico, si ustedes me permiten, manifiesta estar insatisfecho laboralmente, ¿no? Mm. Y aquí no hay tantas diferencias en cuanto a las densidades poblacionales y donde vive esa ciudadanía. Mayoritariamente encontramos una insatisfacción del orden productivo que tiene que ver con la sostenibilidad y los compromisos económicos para el sostenimiento de la vida, ¿no? Bien, Alberto, a lo largo de la charla nombró muchas veces la palabra satisfacción. Dentro de esas 72 o 74 preguntas que hacían en el cuestionario, eh, qué otro rasgo marcó qué otro resultado arrojó? Sí, nos parece, hay un elemento que es muy propio de la sociedad civil y también de los pueblos pequeños y medianos, donde las instituciones intermedias son relevantes. La participación en las instituciones ha venido teniendo rasgos interesantes de vinculación. Hay una fuerte participación, por ejemplo, de las instituciones que son
también constructoras de calidad de vida. Lo sabemos en los pequeños y medianos pueblos, lo gravitante que son en este aspecto. La mayor participación sucede en los clubes, 32%. Hay una participación en las organizaciones políticas de un 27%, cuando decimos de muchas veces la escasez de participación en el ámbito de las representaciones políticas. Bueno, hay vinculaciones con estos espacios y un solo dato que nos puede servir la línea de tiempo histórico. En el 2020, que no fue un año político, no un año electoral, recordemos que la elección presidencial fue en el 2019, en el 2020 la participación en organizaciones políticas fue de solo el 17%. Este 2023, año electoral, en el que se eligieron las autoridades municipales, provinciales, que estaremos culminando, veremos si en octubre o en noviembre, de acuerdo a balotaje, en el año electoral, crece a un 27%. Las asociaciones escolares también tienen una participación importante, prácticamente un cuarto manifiesta estar vinculado con ellas, asociaciones agropecuarias un 13%, que es muy propio de la geografía productiva de los pueblos nuestros, las asociaciones juveniles 14%, cooperativas no escolares en un 17%, ¿sí? Los gremios están venían con una escasez participativa, 9% en el 2020, 7% en el 2021, 2022, 5%, y sube, duplica prácticamente al del 2020, el registro del 2023, a un 18%, y esto tiene que ver claramente con una situación económica premiante, ¿sí? Allí sí, hay muchos indicadores que son insumos importantes para conformar condiciones participativas, porque en definitiva nosotros decimos, bueno, las cooperativas son propias de la sociedad civil, es una democracia participativa y necesitamos crear vínculos para el robustecimiento institucional y la mejora claramente del tránsito de los proyectos. Pero este elemento nos parece vital porque, como dice nuestro presidente honorario de la Fundación, José Pepe Mujica, la persona es en comunidad. Y cuando decimos esto, estamos diciendo que es muy importante el vínculo participativo en las decisiones de sociedad que tiene que tener la ciudadanía. Clarísimo, Alberto. Muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que muy lindo el informe. Bueno, menos mal vivimos en los pueblos. Entonces, muchísimas gracias. Claro que sí. Nos Muchas estaremos viendo. gracias y si me permiten, un saludo afectuoso, cooperativo a toda la dirigencia, por supuesto a ustedes y a todo el equipo de gestión de la cooperativa de Río Primero, que siempre nos acompaña en todos los proyectos con mucha atención y también con acción, como hacemos un proyecto para nosotros clave que tiene que ver con el relevamiento social comunitario, que ustedes desde el medio también reflejan las estadísticas que se van haciendo año a año y que es un proyecto sostenido y que valoramos muchísimo que se pueda hacer en Río Primero todos los años. Muchísimas Gracias, gracias. Alberto. Nos estamos viendo.